Hola, soy Rolando Vaca. Bienvenidos a Través del Prisma. Hoy vamos a hablar un poco sobre los orígenes de la orientación sexual y la identidad de género. Voy a mencionar que muchas veces esta temática suele utilizarse tanto por grupos de derechos humanos como antiderechos para justificar de alguna manera la motivación de sus luchas, ya sean a favor o en contra. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esto es irrelevante. Puede ser algo causado netamente por el ambiente o netamente por la biología y no necesariamente esto simboliza que sea menos o más legítima la lucha, porque sí es legítima. Desde ya les digo, es legítima. El estudio de la sexualidad humana y en particular de las orientaciones sexuales y la identidad de género datan desde hace muchos años. Por ejemplo, Alfred Kinsey en 1948 publica su primer estudio realizado sobre comportamiento sexual masculino. En él encontró que el 10% de los hombres se identificaban como plenamente homosexuales versus el 37% que, aunque no se identifican necesariamente de esa manera, habían tenido relaciones homosexuales y alcanzado la etapa del orgasmo. Más tarde, en 1957, Evelyn Hooker estudió de manera comparativa grupos de hombres homosexuales y hombres heterosexuales y llegó a la conclusión de que no había diferencias en el ajuste psicosocial de ambos grupos y por tanto no eran una patología. En 1979, la pareja conformada por el doctor William Master y la psicóloga Virginia Johnson estudiaron la respuesta fisiológica de parejas del mismo sexo con las de parejas del sexo opuesto y no encontraron diferencias significativas. Esto siguió alimentando la necesidad, por así decirlo, de estudiar los orígenes de la orientación sexual y la identidad de género. Y aunque algunos psicoanalistas como Irving Beaver intentaron darle una explicación basado en alteraciones de la dinámica familiar, como por ejemplo un padre ausente y una madre sobredominante, la verdad es que poco o nada tiene que ver la crianza en el origen de la orientación sexual. De hecho, en los años 80, Bell y Weinberg, dos sociólogos, intentaron encontrar un vínculo entre la orientación sexual con los patrones de crianza y no encontraron nada significativo. También el doctor Blanchard intentó encontrar una conexión entre la respuesta inmune de la madre con respecto al desarrollo del feto en el embarazo para intentar encontrar si había algún elemento uterino que afectara la orientación sexual y si bien es cierto que en algunos casos se podría inferir que el orden de nacimientos o el hecho de que entre más hijos varones tuviese una madre, eso afectara a los hijos menores en la respuesta del desarrollo embrionario, por así decirlo, en la orientación sexual realmente no es una respuesta universal ni determinante. Otra hipótesis que ha ganado bastante importancia en las últimas décadas es la influencia hormonal prenatal o postnatal o perinatal en el desarrollo del cerebro. Y sí hay cierta evidencia consistente que apoya la teoría de que sí, la orientación sexual y la identidad de género también están determinados al menos parcialmente por el ambiente uterino y la respuesta hormonal fetal. Bailey y Pillard intentan encontrar la conexión entre genética y orientación sexual a través de estudios de gemelos idénticos, ya que, como se sabe, los gemelos idénticos poseen la misma genética. Entonces, ¿qué tanto tiene que ver esto y qué tanto tiene que ver el medio ambiente? Y encontraron que en el 50% de los gemelos idénticos, uno era homosexual y el otro también. Y independientemente habían sido criados de manera conjunta o separados al nacer. Jim Hamer, un genetista muy polémico, también estudió y encontró marcadores cromosómicos que influían en la orientación sexual masculina. Y aunque estos estudios no son determinantes, sí nos dan la pauta de que existe una fuerte base genética biológica que predispone a que las personas tengan una orientación sexual per se. Neurólogos como Simon Levy, Dick Swab, entre otros, también han encontrado diferencias en ciertas estructuras del cerebro entre personas heterosexuales, bisexuales y homosexuales. Y si bien estos estudios no suelen ser tan consistentes, sí han encontrado algunas diferencias significativas. Lo que no queda claro es si estas no son precisamente si causas o efectos de otros factores. Los efectos son los marcadores epigenéticos. La genética puede jugar un papel, pero ¿qué tanto del ambiente lo desencadena? Ahí es donde entran todas las demás áreas que hemos mencionado, tales como el desarrollo prenatal hormonal, etc. En cuanto a lo social, se debate qué tanto influye.
Sin embargo, los estudios transculturales que encuentran las diferencias proporciones de la sexualidad en ciertas poblaciones podrían inferir que de cierta manera sí la cultura refuerza, reprime o restringe la sexualidad de las personas, así como la identidad de género. Sin embargo, también de cierta manera se puede poner entredicho porque pues más abierta es una cultura, más posibilidades tiene una persona de autoexplorarse y poder salir del closet. Y si algunas personas consideran que el abuso sexual es una causante de la orientación sexual, realmente no hay un estudio sólido que demuestre esta conexión. Y si hubiese algún tipo de correlación entre una y otra, no necesariamente esto se vincula como algo causal, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de interpretar estos estudios. Elementos a considerar son la fluidez sexual, que digamos que es la predisposición de algunos individuos a que su sexualidad cambie en cierto determinado tiempo, pero no a través de métodos o procedimientos de otras personas o organizaciones, no, sino como algo que parte desde su mismo mecanismo o sistema psicofisiológico, que se deriva en diferentes situaciones o circunstancias. Por ejemplo, una persona que se considera heterosexual, pero que por cierta determinada causa o situación siente atracción sexual hacia una persona de su mismo sexo, o digamos una persona homosexual, etcétera, en las mismas circunstancias. Pero como les dije, esto no es porque se haya intervenido de manera externa o porque se haya orado o por algo. Simplemente son situaciones que se ven en algunas personas. Lo que quiero llegar con todo esto, y es que aunque un tema que sigue estudiándose de cierta manera, es que como se dijo al principio, no es una relevancia estudiar el origen de la orientación sexual o la identidad de género, porque pues, el movimiento de derechos humanos defiende los derechos de las personas indistintamente de la condición social, sexual, política, características de la personalidad, de la sexualidad, entre otras. Y algo que también es muy importante es que también el tema de la identidad de género hoy en día ha sido retratado como una especie de ideología o como algo que se elige o que es causado por algún tipo de filia, algún tipo de parafilia o algún tipo de pensamiento misógino, misándrico, pero esto tampoco, ¿verdad? Realmente la identidad de género es una vivencia personal que también se construye en una base biológica muy fuerte y pues hay que tener mucho cuidado y se tiene que tomar con pinzas la información que proviene de afuera. ¿Y ustedes qué opinan? Dejen su mensaje en la caja de comentarios.